Hay un momento en la vida en que empezás a darte cuenta de algo extraño. Las cosas no cambian cuando las forzas. No importa cuánto te esfuerces, cuánto planes o cuánto reces, la realidad parece moverse solo cuando vos cambias internamente. Y ahí aparece la primera pregunta: ¿y si la realidad no estuviera afuera? ¿Y si lo que ves no fuera más que una proyección de lo que estás sosteniendo en tu mente? La física cuántica lleva décadas intentando entender eso. Los experimentos más simples, como el de la doble rendija, revelaron algo desconcertante. La materia no se comporta de manera definida hasta que alguien la observa. En otras palabras, el observador influye en lo observado. Joe Dispenza suele decir: el mero acto de observar la realidad la reorganiza. Y si eso es cierto, entonces cada pensamiento que sostenés, cada emoción que alimentás, es una instrucción invisible que le das al campo cuántico. Un código. Una orden que la realidad cumple con precisión, aunque vos no lo notes. Por eso hay momentos en los que parece que el universo te escucha. No porque tenga una conciencia externa, sino porque vos sos esa conciencia. El campo y vos son lo mismo. Cuando estás atrapado en la ansiedad, en el miedo o la escasez, tu mente proyecta un patrón de energía coherente con ese estado. Y el campo cuántico responde generando circunstancias que validan esa frecuencia. No es castigo. Es física. La vibración atrae lo que le es semejante. Dispenza lo llama colapsar la realidad desde la mente, y explica que la mente no está confinada al cerebro, sino que es un campo electromagnético que interactúa constantemente con el universo. Tu atención es el rayo láser que dirige ese campo. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Así empieza la verdadera comprensión de la ley cuántica del ser. No sos un ser humano intentando manifestar cosas, sos conciencia pura generando campos de probabilidad que luego se vuelven experiencia. Cada pensamiento es una onda. Cada emoción, una frecuencia. Cada creencia, un filtro que selecciona qué posibilidades se vuelven visibles. Y entonces entendés algo poderoso. No hay un afuera. El afuera es una ilusión perceptiva. Solo existe el reflejo de tu estado interno proyectado en forma de realidad. Pero acá aparece la primera caída. Saber esto no significa vivirlo. Podés entenderlo intelectualmente, repetir frases, visualizar, meditar, y aún así seguir atrapado en los mismos patrones. Porque hay una diferencia entre pensar que sos energía y sentirlo con cada célula de tu cuerpo. Esa distancia, entre lo que sabes y lo que vibrás, es lo que mantiene a la realidad congelada en el mismo punto. Y la mayoría se queda ahí. En la comprensión mental, pero sin la experiencia directa. Sin la verdadera conexión con el campo cuántico. Llega un punto en el que entendés que pensar no es suficiente. Podés repetir afirmaciones todos los días, visualizar con fuerza, imaginar nuevos escenarios, pero si tus emociones siguen ancladas en la vieja versión de vos, la energía no se mueve. Y ahí es donde la mayoría se frustra. Porque creen que el cambio es un asunto de pensamientos, cuando en realidad es un proceso de frecuencia. Joe Dispenza lo explica con claridad. No podés crear una nueva realidad con la misma personalidad que creó la anterior. Tu cuerpo se acostumbró a sentir de determinada manera. La química del pasado se volvió una adicción silenciosa. El miedo, la culpa, la preocupación, se convirtieron en rutinas emocionales que tu sistema nervioso repite una y otra vez. Y aunque la mente diga, quiero cambiar, el cuerpo grita, quiero seguir sintiéndome como siempre. Por eso, cada vez que intentas proyectar algo nuevo, el campo cuántico no responde, porque la señal que estás emitiendo sigue siendo vieja. Seguís vibrando en la frecuencia de lo que ya conoces, no en la frecuencia de lo que querés crear. Ahí ocurre la segunda caída. Cuando te das cuenta de que no basta con entender la ley cuántica del ser, tenés que convertirte en ella. Y ese proceso no es mental, es energético. Implica desaprender la identidad que sostenía la vieja realidad.
Soltar la historia personal, las emociones repetitivas, y permitir que la conciencia empiece a habitar un nuevo cuerpo emocional. Dispenza dice que para hacerlo hay que entrar en un estado de coherencia. Cuando el corazón y el cerebro vibran en la misma frecuencia, se genera un campo electromagnético ordenado que comunica directamente con el universo. Tu mente deja de ser un emisor de ruido y se transforma en una antena pura de intención. Y ese es el punto en el que empezás a experimentar los primeros signos del cambio. Pequeñas sincronías, coincidencias, intuiciones. El mundo empieza a responderte de formas imposibles de ignorar. Ya no necesitas controlar nada, solo mantener tu frecuencia. Porque en ese estado, la realidad deja de ser un resultado externo y se convierte en una consecuencia natural de tu vibración. Pero este proceso tiene un precio: la renuncia a lo conocido. Dejar atrás la historia que te dio identidad durante años. El miedo a perder control, a soltar la versión de vos que sobrevivía desde la escasez o la culpa. Y ese salto, ese instante de vacío entre la vieja frecuencia y la nueva, es el punto donde muchos se detienen. Porque el vacío asusta. El ego no soporta no saber qué viene después. Pero si te quedas ahí, respirando, si logras sostenerte sin volver al viejo patrón, el campo cuántico empieza a reorganizarse. Tu energía crea nuevas líneas de posibilidad. Y sin que te dé cuenta, empezás a vivir desde otro nivel de realidad. El universo no cambia porque lo pedís. Cambia porque vos cambiaste. Cuando logras cruzar el umbral del vacío, algo empieza a suceder dentro tuyo. Tu respiración cambia. Tu cuerpo se calma. El ruido mental baja su volumen. Y por un instante, todo parece suspenderse. Ahí, en ese silencio, empieza la verdadera creación. Joe Dispenza lo explica así: cuando tu mente y tu corazón están en coherencia, el cuerpo se convierte en un instrumento del espíritu, y esa coherencia no es una metáfora poética. Es un estado medieval. Las ondas cerebrales se sincronizan, el ritmo cardíaco se vuelve armónico, y el campo electromagnético que emanas se expande varios metros más allá de tu cuerpo. En ese punto, ya no estás tratando de cambiar la realidad. Sos la realidad. El observador y lo observado se funden. La separación se disuelve. Tu conciencia, antes limitada por el miedo o la duda, se abre como una lente que ahora puede percibir dimensiones que antes estaban ocultas. Las coincidencias se aceleran. Las personas correctas aparecen. Los caminos se alinean sin esfuerzo. Y no es magia, ni suerte. Es física aplicada a la conciencia. Porque lo que vibra en orden atrae orden. Y lo que vibra en caos solo puede repetir el desorden. La ley cuántica del ser opera bajo una premisa simple pero absoluta. La energía sigue a la atención. Donde pones tu enfoque, ahí fluye tu poder creador. Si enfocas tu energía en la falta, el campo colapsa realidades donde falta. Si enfocas tu energía en la gratitud, el campo colapsa realidades donde ya tenés. El universo no responde a lo que decís que querés, responde a lo que ya sos en vibración. Por eso, cuando os sentís paz, no es que el mundo se calma, es que tu frecuencia deja de proyectar conflicto. Y el mundo, fiel reflejo del observador, responde con armonía. Entonces entendés que cada emoción es un acto creador. Que el enojo, la culpa o el miedo no son castigos, sino señales de que tu energía se desconectó de la totalidad. Y que cada vez que volvés a la coherencia, el campo te devuelve la correspondencia exacta de ese orden interno. Ahí comprendes lo que Dispenza llama convertirse en la energía del resultado que buscas. No necesitas esperar a que las cosas cambien para sentirte diferente. Primero cambias vos, y luego el universo replica esa vibración en forma de circunstancias. En ese punto, la ley cuántica del ser deja de ser una idea, y se convierte en una experiencia tangible. Una sensación profunda de saber que no hay azar. Que todo lo que llega es una respuesta a lo que emitís. Y cuando eso se vuelve real, dejas de pedir,
Y empezás a sintonizar. Porque comprendes que el universo no concede deseos, solo refleja estados. Pero el proceso no termina ahí. Después del primer despertar, siempre llega una prueba. Una parte de vos, la más antigua, la más acostumbrada al control, intenta volver a tomar el mando. El ego no soporta el vacío, porque en ese espacio el ego deja de existir. Entonces crea distracciones, dudas, pequeñas tormentas emocionales. Y sin darte cuenta, volvés a mirar hacia afuera, buscando señales, buscando respuestas, intentando medir si ya cambió algo. Esa es la segunda caída. El instante en que la mente vuelve a dudar del poder del corazón. Y el campo cuántico, que solo refleja lo que sostenés internamente, responde con incertidumbre, con bloqueos, con espejos rotos. Pero esa caída no es un error. Es parte del camino. Es el recordatorio de que la coherencia no se alcanza una vez, se entrena, se respira, se habita. Dispensa lo repite una y otra vez. Tu nueva personalidad debe generar una nueva realidad, y para eso, tenés que morir simbólicamente muchas veces. Morir a los viejos pensamientos, a las emociones que ya no resuenan, a la versión de vos que necesitaba pruebas para creer. Hasta que llega el día en que ya no buscas señales externas. Solo sabes. Sentís. Y confías. Porque comprendiste que la fe no es esperar algo que todavía no existe, sino vivir desde la certeza de que ya está ocurriendo en otro plano del campo cuántico. Y cuando esa certeza se vuelve natural, el universo físico se reordena a su imagen. Todo lo que antes era esfuerzo se transforma en flujo. Las puertas se abren sin empujar. Las sincronías se vuelven tan frecuentes que dejan de sorprenderte. Y ahí lo entendés. No se trata de manipular la realidad, sino de recordarte como su creador. La ley cuántica del ser no es un truco mental. Es una invitación a vivir en coherencia con la conciencia que te dio origen. A reconocer que cada emoción, cada pensamiento, es una instrucción cuántica que se imprime en el tejido mismo de la existencia. Entonces, cuando vuelvas a sentirte perdido, cuando la vida parezca caótica o confusa, no intentes escapar. Deténete. Cerrá los ojos. Sentí tu respiración. Y recordá quién está observando todo eso. No sos la historia. No sos el resultado. Sos la energía que le da forma a todo. En ese instante, todo vuelve a su lugar. El caos se ordena. La mente se aquieta. Y lo que llamás realidad empieza, una vez más, a responder a tu nueva frecuencia. Si este mensaje resonó con vos, déjalo vibrar en tu interior. No como una idea, sino como una práctica. Porque la verdadera comprensión no está en escuchar, sino en recordar. Recordar que no estás separado del universo. Que el universo está respirando a través de vos. Y que cada vez que elegís una emoción más alta, una percepción más amplia, una intención más pura, la realidad misma cambia para reflejarte. Dimensión ancestral no busca convencerte, solo recordarte lo que ya sabías, que el poder más grande no está en el futuro, ni en lo que pedís, sino en lo que ya sos.